Rusia. Políticas de Estados Unidos causarían colisión de potencias nucleares. El canciller ruso, Sergei Lavrov, avisa de una posible colisión directa entre potencias nucleares con resultados graves a raíz de políticas de Estados Unidos. En el contexto de los esfuerzos occidentales por contener a Rusia, la política hacia una confrontación militar de facto entre Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y nosotros en su conjunto supone una grave amenaza, ha acentuado este lunes, el canciller ruso en el marco de mensaje dirigido a los participantes de la conferencia sobre la no proliferación nuclear que tiene lugar en Moscú, capital rusa. En este contexto, ha hecho hincapié de que tales políticas de Estados Unidos y la OTAN podría llevar a una colisión directa de potencias nucleares con consecuencias desastrosas. Asimismo, ha aseverado que las advertencias que Moscú da en este contexto, en lugar de tomarlas en serio, se tergiversan maliciosamente en Occidente, lo que, según el alto diplomático ruso, acusa al Kremlin de usar una retórica peligrosa. Por lo tanto, al recordar que Washington ha parado la negociación estratégica con Moscú, ha puntualizado que Estados Unidos, un país que posee grandes arsenales nucleares del mundo, tiene una responsabilidad especial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Al término de sus declaraciones, ha explicado que solo una decisión sistemática sobre los asuntos de la no proliferación y el control de armamentos podría mantener y fortalecer la seguridad a nivel internacional a través de un diálogo equitativo, y también ha señalado que el gigante euroasiático está dispuesto a cooperar en estos ámbitos con todos aquellos que muestren una voluntad recíproca. Rusia, desde el inicio de la operación militar especial rusa en el 24 de febrero en Ucrania, ha descartado en reiteradas ocasiones la posibilidad de uso de armas nucleares durante su operación militar en Ucrania. Al respecto, el director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Igor Vishnevetsky, ha indicado que una guerra nuclear es imposible, ya que significaría el fin de la civilización. Global Times. El plan de Estados Unidos para mantener su hegemonía difamando a China no funcionará. Cada vez son más los países que empiezan a darse cuenta de que el llamado orden mundial es únicamente un producto del dominio global de Estados Unidos para salvaguardar sus intereses, señalan desde el diario oficialista chino. En sus intentos por mantener la hegemonía mundial, Estados Unidos plantea a China como el único competidor con la intención de remodelar el orden internacional en sus documentos doctrinales y trata de denigrar la imagen de Pekín, pero tal estrategia no funcionará. Así lo estiman desde el diario oficialista chino Global Times en un artículo de opinión publicado este lunes. Desde el periódico sostienen que la razón por la que Washington se esfuerza por promover la amenaza china radica en que no puede detener la tendencia de su declive. Asimismo, destacan que la bandera de luchador por la justicia que enarbola la Casa Blanca para ganar apoyo de sus aliados y socios ha sido derribada por la realidad en repetidas ocasiones. Cada vez son más los países que empiezan a darse cuenta de que el llamado orden mundial es únicamente un producto del dominio global de Estados Unidos para salvaguardar sus intereses, señala el texto. En esta línea, hacen referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania en el que Washington, aparte de la ayuda a Kiev, insta constantemente a Europa a suprimir a Rusia y, a la vez, lanza una competición despiadada para debilitar la economía del viejo continente.
Ese curso político conlleva que la confianza en Estados Unidos por parte de los aliados, así como otros países de la comunidad internacional, siga colapsando. La misma tendencia al declive ocurre con la hegemonía norteamericana disimulada como orden internacional basado en reglas, afirman desde Global Times. Además, el diario subraya que si la próxima década debe ser decisiva, tal y como la describen altos cargos estadounidenses, para resumir la rivalidad con China, debería servir para aplastar la brutal hegemonía de Washington y establecer una verdadera igualdad y justicia mundiales. Así, un orden internacional justo debe construirse en torno a la Carta Magna de la ONU con un futuro común, no a base de jurisdicción de manos largas de Washington, concluye el artículo. Revelan las verdaderas pérdidas del arsenal de Estados Unidos por culpa de Ucrania. Estados Unidos gastó las reservas de sistemas Stinger y Javelin que debían ser suficientes durante varios años. Esto se debe a la ayuda prestada a las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó National Review, citando al director ejecutivo del complejo militar industrial estadounidense Raytheon, Greg Hayes. El problema es que en los primeros meses del conflicto se han agotado muchas de las reservas. Hemos agotado una cantidad de los Stinger que se tarda 13 años en producir, y un número de javelines equivalente a 5 años de producción, explicó Hayes al evaluar los suministros de armas al régimen de Kiev. Agregó que la cuestión de la reposición del arsenal es muy grave, sobre todo porque el Pentágono no ha comprado sistemas antiaéreos portátiles, como los Stinger, desde 2004. Según el columnista Jimmy King, Washington ha enviado 5.500 unidades de los misiles antitanque Javelin y 1.400 Stinger al régimen de Zelensky, mientras que Raytheon ha ganado una licitación de $624 millones para reponer el arsenal del ejército estadounidense. Por su parte, la secretaria del Ejército de Estados Unidos, Christine Wormuth, declaró en el Foro de Defensa Nacional Reagan que el Pentágono había adjudicado numerosos contratos por un valor de más de $6.000 millones para reponer los depósitos militares vacíos. Sin embargo, los intentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos de aumentar la producción de armas han sido objeto de cierta incertidumbre. Según el autor, esto se debe a que aún no está clara la política que seguirán hacia Ucrania los republicanos, que obtuvieron la mayoría en el Senado. Rusia lleva a cabo una operación militar especial en Ucrania desde el 24 de febrero. Vladimir Putin precisó que uno de los principales objetivos es proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, a las agresiones cometidas por el régimen de Kiev durante 8 años. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen suministrando al régimen de Kiev decenas de miles de millones de dólares en armas. Moscú, por su parte, ha declarado en repetidas ocasiones que las entregas de armas occidentales solo prolongan el conflicto y que el transporte de armamento se convierte en un objetivo legítimo para el ejército ruso.